clasificar a todas las figuras en los distintos sistemas cristalinos, ¿no? Entonces habíamos visto cuál era el eje A, B y C, que la mayoría de los sistemas cristalinos tienen estos tres ejes, salvo el hexagonal, que en vez de tener 3 ejes, tiene 4. Bien, habíamos visto además que había un ángulo distinto entre cada uno de esos ejes. En algunos casos los 3 ejes lo tenemos a 90 grados y en otros casos esos ejes están en una posición diferente al ángulo recto. Entonces, en el sistema cúbico teníamos los 3 ejes iguales a 90 grados y acá abajo dice cuál es el elemento característico de este sistema, que son las 4 tijeras que en el cubo estarían ubicadas en los vértices, ¿sí? Siempre tengo un elemento de orden 3 ubicado en los vértices. Después tenemos, bueno, el sistema hexagonal que tiene esto en el eje C, el elemento característico es en el eje C algo de orden 6, ¿sí? Consideramos como sistema hexagonal solamente la subclase hexagonal. Si nosotros consideramos al sistema, a la subclase trigonal como un sistema aparte, vamos a decir que ahí solamente va a haber trigiras. Si lo consideramos uno solo, al hexagonal y al trigonal, pueden ser hexagiras o trigiras. Perdón, algo de orden 6 o de orden 3, que pueden ser hexagiras, trigiras, también pueden ser trigiroides o hexagiroides. En el sistema tetragonal vamos a tener en el eje C, que es el eje que es distinto, algo de orden 4. Y los otros dos ejes, por supuesto, siempre van a ser iguales, como en el hexagonal. Los del plano horizontal son iguales. Bueno, justo me entraron los mensajes de algunos alumnos. Bien, en el sistema rómbico tengo los 3 ejes distintos y las simetrías los elementos de simetría característicos van a ser 3 digiras o una digira con 2 planos perpendiculares entre sí que pasan por él, ¿sí? Acá sería 3 digiras, que son las que están dibujadas, y la otra forma sería una digira en el plano vertical y 2 planos que pasan por ese eje, ¿sí? Los 2 planos de simetría serían verticales, paralela a la pantalla y transversal. Bueno, en el sistema monoclínico acá solamente puedo tener hasta una digira y hasta un plano. Y esos elementos de simetría siempre los vamos a ubicar en el eje B, que es el que va de derecha a izquierda. En el sistema triclínico ya lo único que podemos tener de simetría es un centro o nada. Entonces es una simetría mucho más restringida. Bien, eso ya lo habíamos visto en la clase pasada y nosotros vamos a empezar a trabajar con lo que dice acá arriba, que dentro de cada sistema cristalino yo voy a tener grupos de simetría y vamos a estar trabajando con las oluedrías, que son las figuras que tienen la mayor cantidad de elementos de simetría dentro de ese sistema. Acá tenemos las clases de simetría, vemos que en cada sistema, acá tengo el sistema triclínico con 2 clases, el monoclínico con 3, y así cada sistema tiene algunas clases que pertenecen a ese tipo de simetría. Bien, tenemos la notación y la simbología que estuvimos viendo un poquito ayer, la notación de Armand-Mollin, que va a tener un orden específico para cada uno de los sistemas, ¿sí? Yo los tengo que leer diferente a esta notación que está a la derecha, la tengo que leer distinto según el sistema cristalino. Entonces tengo que en el sistema cúbico, el primer elemento que está señalado, que puede ser de orden 2 o de orden 4, es lo que está sucediendo en los ejes cristalográficos. Como los 3 ejes cristalográficos en el sistema cristalino, el sistema cúbico, son iguales, son totalmente intercambiables. Los 3 van a ser idénticos. Entonces,
Si yo pongo un solo 4, significa que en los 3 ejes tengo tetragira, ¿sí? Si yo tengo el 4 barra, significa tetragiroide. Y el 2 es la digira. Cuando tengo la barrita y la M, significa que perpendicular a ese eje, ¿sí? Voy a tener el plano de simetría. En el renglón de abajo me aparece la clase holoédrica, que sería la de mayor simetría del sistema. 4 barra M sería tetragira con planos perpendiculares. Después en los vértices del cubo tengo las trigiroides, y fíjense que siempre en el segundo espacio yo voy a tener algo de orden 3, que puede ser trigira, trigiroide. Y por último, lo que está sucediendo de arista a arista, que en el caso del cubo, o de todas las figuras que están dentro de la clase hexaquisotraédrica, voy a tener digiras con planos de simetría. Dentro de esta clase, no es que está solamente el cubo. Hay varias formas que las vamos a ir viendo en el transcurso de la materia. Bien. En el sistema hexagonal y trigonal, nosotros tenemos un eje C, que es vertical, y que es diferente. Puede ser más grande o puede ser más corto, ¿sí? Y en el plano horizontal tengo 3 ejes, A1, 2 y A3, que están a 120 grados entre sí, y que son de la misma longitud y totalmente intercambiables. O sea, cuando yo tengo una figura del sistema hexagonal, no importa cuál es el que pongo, cuál es la cara en la que yo ubico al eje A1, ¿sí? Esa cara puede ser tanto A1 como A2 o como A3. Bien. Entonces, en el primer el primer valor que vamos a poner va a ser el del eje C. En el segundo vamos a poner lo que sucede en A1, 2 y A3, que van a ser siempre iguales. Y en el tercer lugar vamos a poner a los ejes alternos, o a las direcciones bisectoras de A1, 2 y A3. Serían las que están intercaladas. Bien, la parte importante que nos ayuda a reconocer que estamos dentro de este sistema es que vamos a tener un eje de orden 6 en el eje C. Y en el caso de la subclase trigonal, nosotros que nos vamos a guiar por el libro de mineralogía de Dana, la tomamos como una subclase. En ese caso vamos a tener algo de orden 3 en el eje C. Acá tenemos todas las clases, fíjense. División romboédrica o trigonal, tenemos todo de orden 3, y en la hexagonal, todo de orden 6. En el segundo lugar, lo que está sucediendo es lo que está en los ejes A1, 2 y A3. Acá, que no tengo nada, significa que no hay ningún elemento de simetría. Acá nosotros tenemos 3M. No es 3 barra M, es 3M. ¿Esto qué me está significando? Que en el eje C tengo una trigira, y la M estaría afectando perpendicularmente a los 3 ejes cristalográficos que están en el plano horizontal, ¿sí? En cambio, si yo me voy acá más abajo, que tengo 6 barra N, esto lo que significa es que el plano de simetría está perpendicular a la hexagira, ¿sí? No estaría en los ejes A1, 2 y A3. Está perpendicular al eje C. Abajo del todo, nosotros tenemos la holoedría 6M, 2M, 2M, que es la máxima simetría del sistema. Tengo una hexagira en el eje C con un plano perpendicular. En los ejes A1, 2 y A3 voy a tener digiras con planos perpendiculares. Y en los ejes alternos voy a tener también digiras con planos perpendiculares. La clase se llama bipiramidal bihexagonal. Pero nosotros vamos a estar utilizando, en vez de una bipirámide, creo que para todos es más fácil imaginarse un prisma hexagonal con una tapita arriba y una tapita abajo. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos los 3 ejes A1, 2 y A3 que van del medio de la cara a la cara opuesta. Del centro de una cara a la cara opuesta. Ahí estarían las digiras. Y perpendiculares tendría planos. Y en los ejes alternos, este último término que tenemos acá,
tendría las digiras que estarían pasando de una arista a la arista opuesta, ¿sí? Bien, la forma de leer el sistema tetragonal es muy parecida a la del hexagonal, porque nosotros tenemos en el primer término lo que está sucediendo en el eje C, que es un eje diferente, que puede ser más largo o puede ser más corto, ¿sí? En el segundo término, lo que está sucediendo en A1 y A2. Acá no tenemos tres ejes en el plano horizontal, sino que tenemos dos y que son iguales y son intercambiables. Entonces, en el segundo término, se anota lo que está pasando en esos dos ejes. Y en el tercer término, los ejes alternos, que serían los que están intercalados, entre A y B. Bien, como elemento característico voy a tener en el eje C algo de orden 4. No sé si esto se puede correr. Estaba molestando. Bien, tenemos algo de orden 4 en el eje C. Dice que ¿Cómo? dice dejar de compartir u ocultar. Ah, nunca lo leí. Gracias. Bueno, entonces acá en la habladuría del sistema, antes se llamaba bipiramidal dihexagonal, en este se llama bipiramidal ditetragonal. Acá lo que tengo es un eje de orden 4, una tetragira con un plano perpendicular. En los ejes A1 y A2 también tengo digiras con planos perpendiculares, iguales que en el hexagonal que tenían A1, A2 y A3, digiras con planos perpendiculares. Y en los ejes alternos, estos que irían de arista a arista, también tengo digiras con planos perpendiculares. Bien, en el sistema rómbico, monoclínico y triclínico, ya son sistemas que no tenemos más de un eje con la misma, que se pueden, un par de ejes que se puedan intercambiar, que sean idénticos. Entonces acá, en el sistema rómbico, que tenemos ejes A, B y C, hay que ir señalando lo que sucede en cada uno de esos ejes. Entonces ponemos primero el eje A, después el B y después el C. Acá solamente puedo tener digiras y planos de simetría. Entonces, voy a ir indicando qué sucede en cada uno de los tres. Acá no tengo ejes alternos, ¿sí? No hay nada que pueda aparecer en los ejes alternos, porque al tener los dos ejes horizontales, el A y el B, que son diferentes, esos ejes alternos no me van a representar ningún tipo de simetría nunca. Entonces, vamos a tener estos tres términos. Después tenemos el sistema monoclínico. En el sistema monoclínico también es bastante restringida la posibilidad de elementos de simetría. Solo podemos tener hasta una digira y hasta un plano de simetría. Y ese elemento lo vamos a hacer coincidir con el eje B. Entonces lo único que vamos a señalar en la notación es lo que está sucediendo en B. Yo acá solamente voy a tener, a ver si vamos al cuadro grande, acá, fíjense, en el monoclínico puedo tener digira, plano de simetría o digira con plano. Cualquiera de estas cosas está sucediendo en B. Acá el 2/M es una digira en el eje B con un plano perpendicular, ¿sí? Y por último, fíjense que en el triclínico no tengo ejes, solamente estoy señalando si existe un centro de simetría o no. Ahí ya no tengo ningún eje que tenga nada. Entonces, solamente se indica si es que tiene un centro de simetría. Entonces, ahí vamos a tener que el 1 negativo, que sería que está indicando un centro de simetría, es la holoedría, que se llama pinacoidal. En el monoclínico, la holoedría es el 2/M, que es la clase prismática. Y en el ortorrómbico tenemos el 2M, 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 que es la bipiramidal rómbica. ¿Se acuerdan que veníamos con todos los bipiramidales? Bipiramidal hexagonal, bipiramidal tetragonal, y acá bipiramidal rómbica. Acá tengo digiras con planos perpendiculares en el eje A, en el eje B y en el eje C. Bien, vamos a ir viendo también las distintas formas, que cuando veamos las formas se les van a terminar de entender todo esto que estuvimos hablando hasta ahora. Nosotros trabajamos mucho con las caras. Imagínense que
en la naturaleza no siempre los cristales son perfectos. A veces se desarrolla más una cara que otra. Y como habíamos visto en la ley de Steno, la relación angular entre las caras siempre es constante. Entonces, a lo que nosotros le vamos a prestar mucho más atención a la posición de esas caras, a la inclinación que tenga, más que al desarrollo. Por ahí yo tengo un cubo que está un poquito deformado, pero lo que importa es la posición de cada una de esas caras. Ustedes por ahí me van a decir, bueno, pero un cubo deformado podría llegar a pasar por una figura pero en la naturaleza, la mayoría de las veces, nosotros tenemos un montón de caras que se van combinando. No es que aparece, bueno, en la pirita sí aparece un cubo perfecto, pero muchas veces nos encontramos formas que se van combinando y tenemos un cristal que tiene 26 caras, por ejemplo, y cada una de esas caras corresponde a una forma distinta y analizando la combinación de formas que se van mezclando, nosotros podemos deducir cuál es el sistema cristalino al que pertenece. Para eso, nosotros a las caras les vamos a ir poniendo un nombre. Ese nombre se llama índice de Miller y son unos numeritos que van a estar referidos a los ejes A, B y C. Y lo que me van a estar indicando es si corta o no corta a esos tres ejes y relativamente a qué distancia. A qué distancia que no la estamos midiendo con, con una regla, ¿sí? Nosotros hacemos una relación, una distancia relativa. Entonces, las caras del cristal se van a definir mediante la intersección que tenga esta cara con los ejes cristalográficos. Acá, por ejemplo, tengo una cara ABC que si nos fijamos está cortando al eje A en 1, al eje B en 2 y al eje C en 1. En realidad yo podría decir que mi 1 es esta distancia larga a donde está B. Y en A y en el eje A y en el eje C los corta a la mitad de distancia, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es ir marcando los recíprocos. Acá en A lo cortó a un medio, ¿sí? Una pregunta, cuando usted dice eso de los puntos, ¿eso ya es optativo cuando uno, por ejemplo, quiere desarrollar algo? O sea, usted le va colocando el valor a lo que usted considere. Sí, estas son distancias relativas. Ah, bien, bien. No importa si entre el origen y el punto de B, no importa si tengo 5 centímetros o 10. Yo lo voy a tomar como que este es mi largo estándar y lo voy a tomar como 1 y a los otros dos los tomo como un medio, ¿sí? Entonces voy a ir poniendo el orden de las caras. En A lo corto en medio, en B lo corto en 1 y en C en un medio. Como yo indico el recíproco, me va a quedar 2, 1, 2. Con la letra KML también va a pasar lo mismo. KLM, perdón, lo digo así señalamos A, B y C. ¿Y acá en qué estoy? Estoy en 2, acá en 4 y acá en 2. Este 4 yo lo voy a tomar como 1. Acá sería un medio de la distancia que hay en L. Y el M también es un medio. Entonces me va a quedar 2, 1, 2. Si ustedes se fijan, me quedó exactamente lo mismo que la anterior. ¿Y esto por qué? Porque son caras paralelas. Si la cara es paralela, es la misma posición, ¿sí? Va a tener la misma relación angular con con una cara que esté en otra posición. Bien. ¿Qué pasa cuando una cara no está cortando un eje? Si no corta un eje, podemos decir que lo corta en el infinito y la relación 1 sobre infinito me daría 0. Entonces, acá yo tengo una figura que podría ser del sistema monoclínico porque tiene un eje inclinado
que está cortando al eje A en una unidad, al eje B no lo corta y al eje C tampoco. Entonces esta va a ser mi cara 1, 0, 0. Este está cortando al eje B a la derecha, que es el lado positivo, entonces en A no lo corta, 0, en B lo corta en la unidad y a C no lo corta. Acá lo mismo con C del lado positivo. 0, 1, 0, porque no corta A, no corta B, y a C lo corta en la unidad. Y acá abajo tenemos las mismas relaciones, pero en negativo. Fíjense, el eje A tengo positivo de mi lado y negativo atrás, entonces me va a quedar menos 1, 0, 0. El menos 1 se indica con la barrita arriba del 1. Acá está cortando a B en negativo, entonces voy a tener 0, menos 1, 0. Y acá está cortando a C en negativo, entonces tengo 0, 0, menos 1. Así es como vamos a ir nombrando las caras. Esos son los índices de Miller. En el último 0, 0 menos 1 es del eje C, ¿sí? Claro, está cortando al eje C del lado negativo. Bien. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Bueno, seguimos un poquito más. No sé qué hora es. 10:30. Bueno. Estaba pensando por ahí cerca de las 11 hacer un descansito de unos 10 minutos. Bien, seguimos. Estos índices de Miller, entonces nosotros vamos a ir haciendo las relaciones entre lo que corta y lo que no corta, ¿sí? Acá tenemos una sección de un cristal en donde está combinado un cubo, por ejemplo, supongamos que es el sistema cúbico, entonces sería un cubo, estas caras que están cortando a un solo eje, la 1, 0, 0 cortaría solamente a A, la 0, 1, 0 está cortando solamente a B, y la 001 está cortando solamente a C. Esta figura está combinada con un octaedro. El octaedro está cortando a los tres ejes a la misma distancia, ¿sí? Entonces, si yo prolongo esta cara, voy a ver que va a cortar al eje A1, al eje A2 y al eje A3. Los corta a todos a la misma distancia, ¿sí? Y acá tengo esta cara y esta cara que están como biselando lo que serían las aristas del cubo, que pertenecerían a un dodecaedro rómbico. El dodecaedro son 12 caras que estarían cortando las 12 aristas que tiene el cubo. Eso ya lo vimos en clases anteriores. Entonces, cada una de esas caras está cortando a dos ejes y es paralela al tercero. Esta cara que está abajo, ¿sí? Está bien vertical, corta al eje A, corta al eje B, o A1, A2, y a C no lo corta, es paralela porque está bien vertical. Entonces se va a llamar 1, 1, 0, porque corta A, corta B y no lo corta C. Esta cara que está arriba, al frente, si la prolongamos, corta al eje A y corta al eje C, y es paralela al eje B. Entonces se llama 1, 0, 1. Esta que está de este lado es paralela a, ¿sí? No se corta nunca con A, y sí se corta con el eje B y con el eje C, por eso se llama 0, 1, 1. Esta cara que está acá, que estaría cortando a los tres, ¿cómo se llamaría? Claro, es lo que está escrito en el texto. Está cortando a uno en A, uno en B y uno en C. Invirtiendo esas fracciones, me da 1, 1, 1, ¿sí? Y se lee así, 1, 1, 1, no se lee 111. Cuando yo tengo algún número de dos dígitos, por ejemplo el que está acá abajo, 1, 14, 3, ahí se tienen que poner unas comas entre medio para ir entendiendo a dónde corta y que no se lea 11, 4, 3, por ejemplo, o 1, 1, 43. Entonces, en este caso sí usamos comas. Si no, no usamos nada. Acá, en la cara 1, 0, 0, que es la cara del frontal, está la explicación. A lo corta en la unidad,
a B lo corta en el infinito y a C lo corta en el infinito, por eso el recíproco me queda 1, 0, 0. A veces nosotros tenemos, en el sistema cúbico nosotros sabemos que los tres ejes son iguales, ¿no? Pero en el sistema tetragonal, por ejemplo, que el eje C yo no sé qué tan largo es o qué tan corto, a veces se me hace difícil entender en qué posición lo está cortando, si lo está cortando en la unidad, si lo está cortando en el medio o cómo. En este caso yo utilizaría letras, ¿sí? Entonces, al primer eje A, para el eje A voy a usar la H, para el eje B voy a usar la K, y para el eje C voy a usar la L. Cuando yo utilizo, en vez de un número, una letra, significa que está cortando a ese eje en alguna posición que yo desconozco, ¿sí? Lo que sí voy a utilizar siempre son los símbolos negativo o positivo. O sea, si yo no le pongo nada es positivo, y si es negativo le tengo que poner la rayita arriba. Bien, acá tengo distintos planos. Por ejemplo, en el primero 001 estaría cortando a C del lado positivo. La que sigue es una cara que está cortando a los tres ejes a la misma distancia, que podría ser un octaedro. El índice de Miller es 111. En esta posición, por ejemplo, el piritoedro, yo ahora les voy diciendo los nombres de las formas, no se preocupen si no las entienden porque las vamos a ver un poquito más adelante. Acá está cortando al eje C a la mitad, al eje A en la unidad y al eje B no lo corta, por eso se llama 102. Profe, pregunta, Sí. ¿se llama 102 porque está cortando directamente el eje C a la mitad? ¿Desde? ¿Cómo? ¿Cómo me preguntaste, está cortando qué? Al eje C en la mitad. Claro. O sea, si lo hubiera cortado un poco más abajo ya sería 101. Claro. Bien. No, a ver. No, más arriba. ¿Cómo yo, Suponete que esté cómo yo? inclinado desde esta posición, desde este eje hasta este eje y esté cortando a los dos en la misma distancia, ¿sí? Al eje A a la misma distancia que el eje C, ahí tendría 101, ¿sí? Bien. Si en vez de estar inclinado estuviera completamente horizontal, como este que está acá, este plano, ya al eje A no lo corta, ¿sí? Si no corta el eje A, lo voy a tener como 001. Claro, si estuviera acostadito en el fondo, sí. Ahora, el plano que sigue está cortando al eje A en la unidad, al eje B en la unidad y al eje C a la mitad. Al eje B lo está cortando del lado negativo. Entonces, por eso acá tenemos 1 menos 1, 2. Estoy cortando en la unidad al primero, en la unidad negativa al segundo y al C en la mitad. Acá el eje B parece más largo, pero en realidad nosotros después vamos a ver que el tamaño de los ejes depende de la celda unidad. Eso lo vemos después, no importa. El tamaño de los ejes puede ser igual o puede ser distinto. Eso tenía que ver con el sistema cristalográfico. Yo lo que estoy diciendo es que está cortando a la unidad del eje, sea del tamaño que sea, ¿sí? Y acá tengo un plano que está cortando al eje B, pero a mitad de distancia, ¿sí? No estoy en la unidad, estoy a la mitad. Por eso se llamaría 0, 2, 0. En realidad, cuando yo tengo esta posición, este plano va a ser totalmente paralelo al que esté el 0, 1, 0. Así que directamente pondría el 0, 1, 0, que es el número más chico con el que puedo representar la cara, ¿sí? Como a nosotros nos interesa en realidad la posición, el ángulo que tiene, y no tanto la distancia, yo en este caso de tener esta carita le pondría 0, 1, 0.
Bien, acá yo tengo la sección de un cristal, es como si lo estuviera viendo cortado desde el eje perpendicular al eje C, ¿sí? Digo bien. Y son todas caras que están cortando los ejes A y B, ¿sí? Este que está cortando a A se llama 1, 0, 0, el que está cortando a B, 0, 1, 0. El que está cortando a los dos es 1, 1, 0. Este espacio que tengo de este lado va a ser el lado positivo y el lado que yo siempre, con el que siempre voy a trabajar más, ¿sí? Cuando yo quiero dar el nombre general de una forma, voy a tratar de dar los valores positivos. Y después, bueno, tenemos, cuando está cortando A en negativo, va a ser menos 1, 0, 0. Cuando corta B en negativo, 0, menos 1, 0. Cuando está cortando a los dos en negativo, voy a tener menos 1, 0. Este que está cortando a B en positivo, fíjense que el segundo término no tiene la rayita arriba, el primero sí, porque está cortando a negativo, entonces tengo menos 1, 1, 0, y de este lado es lo mismo, pero al revés, porque está cortando solo a B en negativo y a A en positivo, y me queda 1, menos 1, 0. Bien, hasta ahora yo les estuve explicando para los sistemas que tienen tres ejes, que se van a llamar H, K y L, ¿sí? A, B y C se pueden estar cortando a la distancia H, K y L. Ahora, cuando yo estoy en el sistema hexagonal, ya voy a tener en el plano horizontal tres ejes más un eje vertical. El eje vertical, que es el C, va a seguir llamándose L. Al eje A1 le voy a llamar H, al K le llamo, perdón, al B le llamo K, y al tercer eje horizontal, que sería el A3, le voy a llamar menos I. ¿Por qué le llamo menos I? Porque siempre la sumatoria de H más K me va a dar I negativo. Acá, perdón, me va a dar I. Si yo saco la cuenta entre H más K menos I, me tiene que dar 0. ¿Sí? La sumatoria de los tres me da 0. Fíjense que yo estoy en esta posición. Tengo esta cara. Esta cara me está cortando. A ver, vamos a ubicar los ejes. Este que se llama A, según el libro de Dana, es A1. El B es A2 y el I es A3. Entonces, siempre voy a poner primero lo que sucede en este eje, después lo que sucede en el horizontal y por último el que va en esta posición. Y al final, recién pongo lo que sucede en el eje C. Entonces, para esta cara que está acá a la derecha, yo veo que es totalmente paralela a este eje, entonces va a ser 0. En segundo lugar, está cortando a B en la unidad, entonces tengo 1 positivo. A A3 lo corto del lado negativo, por eso se llama menos 1, y a C no lo corto porque yo me estoy fijando, estoy simulando una sección de esta imagen que está arriba, un prisma, son todas las caritas, estas caritas verticales, son todas paralelas al eje C, ¿sí? Ninguna lo corta. ¿Qué pasa en esta cara de abajo? Bueno, y la sumatoria entre 0, 1 y menos 1, yo la sumo, me da 0. Esta cara de acá abajo, al primer eje lo corta en positivo, al segundo eje no lo corta, y al tercer eje lo corta en negativo. Entonces se va a llamar 1, 0, menos 1, y 0 con respecto a C. Ahora, esta rayita que está en rojo, si yo, en vez de posicionar este prisma de esta forma, lo hubiera ubicado al revés, con los ejes pasando por el medio de las caras, a este que está dibujado se llama en segunda posición, y en primera posición sería con las caras cortando los ejes, ¿sí? Es como girar esta imagen, voltearla 90 grados. Si yo la volteo 90 grados, me va a quedar cada una de las caras me va a quedar cortando un eje. Entonces, si yo lo tengo en esta posición, lo que voy a ver es que al eje A1 me lo corta en 1 positivo. A B también me lo está cortando en 1 positivo.
¿sí? Y a C lo está cortando a la mitad del lado negativo. Por eso se llama -2. Y bueno, y por último lo que esté sucediendo en C, que acá está puesto como si fuera una pirámide, porque sí lo estaría cortando, pero si nosotros consideramos un prisma girado, le pondríamos directamente un 0. ¿Se entiende hasta ahí? Esto es un poco difícil de ver. Yo le entendí, pero si lo puede repetir otra vez, mejor. Bueno, vamos a ir viéndolo con distintas imágenes y después lo vamos a ir haciendo en los ejercicios también. Bien, acá está lo que yo les decía antes. Cuando se desconoce a qué distancia está la intersección, vamos a utilizar el símbolo general HKL, donde cada letra H, K y L representa un número entero, sencillo, y son los recíprocos de la ubicación en donde esté cortando a B y C. Entonces, si yo digo 0KL, significa que la cara es paralela al eje A y sí está cortando al eje B y al eje C en alguna posición que yo no sé cuál es. H0L significa que está cortando al eje A y al eje C y no está cortando al eje B. Y HK0 significa que la cara es paralela al eje C y está cortando a los ejes A y B. Esta sería una carita vertical cualquiera que esté cortando a esos dos. También podría decir la cara HKL, como está señalado arriba, que es una cara que está cortando a los tres ejes, ¿sí? A los tres ejes en cualquier posición. No voy a poner 00L, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una cara que es paralela a A y a B y está cortando solamente a L. Entonces podría suponer que está cortando en la unidad porque en realidad está cortando más allá o más acá, pero en esa posición perpendicular al eje C. ¿Sí? Entonces, no voy a usar un 00 una letra, pero sí puedo usar 0 dos letras o HKL. Bien. Una cara paralela a dos ejes se considera que corta al tercero en la unidad. Eso es lo que les estaba diciendo recién. Si es paralela a 2, en el tercero pongo el número 1. No voy a poner el H, ni acá el K, ni acá el L. Solo pongo el número 1. Porque es paralela y está cortando, perdón, es perpendicular a ese eje y lo estaría cortando. Bien, esto lo expliqué recién. Cada vez que estoy trabajando en el sistema trigonal y hexagonal, voy a considerar HK menos IL, en donde la sumatoria de estos tres siempre me tiene que dar 0. Esto es un dato muy útil cuando uno está tratando de poner los índices de Miller, que a veces se empieza a confundir, sobre todo en el sistema hexagonal y trigonal, que tengo estos ejes a 120 grados, por ahí se complica bastante. Bueno, y ahora vamos a pasar a las formas. Yo les estuve hablando de un montón de formas que se van combinando para darle la forma final a los cristales, ¿sí? Algunas veces aparecen simples y otras veces aparecen combinadas. Hay algunas formas que son cerradas, entonces pueden estar solas, por ejemplo un cubo, y otras formas son abiertas. Si yo digo pirámide, en realidad esa pirámide no se considera una forma abierta porque no tendría base. O sea, yo abajo de la pirámide puedo tener un prisma y después estar cerrada con una carita suelta. Esa carita suelta se llama pedión y es una forma abierta. ¿Sí? Entonces vamos a ver formas abiertas y formas cerradas. En esta imagen que yo les muestro acá, que está en el trabajo práctico número 2, que ya lo subí al Drive, vemos que hay una combinación de formas, ¿sí? Estas caritas M que están acá son todas caras paralelas, que están paralelas al eje C. O sea, paralelas no porque se van cruzando entre ellas, ¿no? Serían paralelas al eje C. Y serían parte de un prisma. Pero también tengo acá esta cara que está señalada con R y esta otra cara que está señalada con Z,
que si nos fijamos no es una pirámide, no son iguales, ¿sí? La posición que tienen es una posición distinta y son caras de distintas formas. Entonces acá yo ya puedo ver que tengo la combinación de 3 formas, las caras M, las caras R y las caras Z. Acá yo veo que tengo las caras A, que estarían cortando a los ejes A, las caras C, que está cortando al eje C, y estas caras, que están con la letra P, que pertenecen a otra forma. Entonces también tengo una combinación de 3 formas, perdón. Las formas A, la forma C y las formas P. Y acá, esta figura estaría dentro del sistema cúbico, que tengo los 3 ejes idénticos, intercambiables, por eso acá tengo la letra A, acá también tengo la letra A y acá también tengo la letra A, ¿sí? Porque estas 3 caras son iguales. Si yo me paro en esta posición, en este punto, en el vértice, y lo hago girar, voy a ver que cada 120 grados me aparece lo mismo, ¿sí? Y ahí están dibujadas unas estrías. Las estrías de este lado están verticales, cuando yo giro 120 grados, me quedan así como renglones, y cuando vuelvo a girar, me quedan en esta otra posición, ¿sí? Siempre me tengo que fijar que acá tengo un eje de simetría de orden 3, que cada 120 grados se me repite lo mismo. Y esta forma, que está cortando al eje A en la unidad y a los otros 2 ejes no los corta, ¿sí? Acá voy a estar en una cara 1, 0, 0, acá va a ser 0, 0, 1 y acá tengo 0, 1, 0. Se combina con estas caritas E que están como biselando las aristas del cubo, ¿sí? No las están biselando todas en la misma posición. No es una cara que está cortando al eje A1 y A2 igual, ¿sí? Si no, me quedaría un cuadradito más chiquitito, pero cuadrado. Y acá lo que veo es un rectángulo. Entonces, no es un dodecaedro rómbico, que es el más común, sino que es otro tipo de figura. Bien, las formas van a tener un determinado índice de Miller, que nosotros siempre vamos a tratar de llamarlas por el lado dominante positivo, ¿sí? Acá podría ser HKL, si yo no sé en qué posición está cortando, o 010, y así. Cuando yo lo pongo en 3 llaves, me estoy refiriendo al grupo de caras que tienen ese tipo de posición. Entonces, acá tengo un octaedro. Un octaedro es una figura que tiene 8 caras, y las 8 caras son iguales, ¿sí? Las 8 caras son triángulos equiláteros. Estas 8 caras están cortando a los ejes A1, A2 y A3 a la misma distancia. Entonces vamos a decir que son caras 1, 1, 1. Si yo lo pongo entre paréntesis, me estoy refiriendo a una cara específica, que es la cara que está del lado positivo. Mientras que cuando lo pongo entre llaves, me va a abarcar las 8 caras. O sea, todas las combinaciones que se pueden dar de 1, 1, 1. Bien, yo les había dicho que existen formas abiertas y formas cerradas. Vamos a ir viéndolas de a una. Y también existen formas simples y formas combinadas. Las formas simples son formas que serían, por ejemplo, un cubo solo, un escalenoedro solo, y las combinadas ya podríamos hablar de un prisma, por ejemplo, que sí o sí necesita esas tapitas que van arriba y abajo para cerrarlo. Entonces, esto yo ya se los había adelantado. Cuando tengo una cara que no se repite en todas las figuras, se llama pedión. Cuando tengo un par de caras paralelas, se llama pinacoide. Este pinacoide, por ejemplo, es el que me sirve para cerrar los prismas. También tengo estas dos que son muy parecidas, domo y esfenoide. El domo son 2 caras que forman un techito y que se combinan a través de un plano de simetría, en cambio el esfenoide es a través de un eje. ¿Cómo me doy cuenta si lo que tengo es un plano o un eje? Mirando el resto de la figura.
Nosotros habíamos visto ayer con los cubitos que a veces parecía que teníamos un plano de simetría en una cara, pero cuando nos fijábamos en la figura completa descubríamos que en realidad no existía ese plano de simetría. Y tal vez sí podía existir una digira. Entonces, eso lo veíamos en la simetría total de las formas. Bien, esto que yo les estoy mostrando está en el manual de mineralogía. Vieron que el capítulo 2 está como dividido en dos partes. En la segunda parte me parece que está esto. A ver. No, en la primera, en la página 53, 54, por ahí, aparecen todas las formas. Bien, como formas abiertas también tenemos los prismas y las pirámides. Los prismas son conjuntos de caras paralelas que están repetidas a través de un eje de simetría, paralelas a ese eje, ¿no es cierto? Yo acá tengo un eje de orden 3 que me repite esta cara que tengo acá, me la repite atrás a la izquierda y atrás a la derecha, ¿sí? Son caras que no se cruzan con el eje que hace que se repitan. Estos prismas pueden ser prismas de orden 3, 4, 6, 8, 12, que se llamarían prisma trigonal, tetragonal, hexagonal. Acá existe también el bitrigonal, bitetragonal y dihexagonal. ¿Cuál es la diferencia entre el hexagonal y el bitrigonal? Es el ángulo. El hexagonal son todos ángulos idénticos. En cambio, en el bitrigonal es como si yo tuviera dos triángulos que están superpuestos, pero no están superpuestos simétricamente, sino que está un poquito corrido. Entonces vamos a ver que esa sección es distinta. También puede ocurrir lo mismo con el bitetragonal y el bihexagonal, que si yo me fijo en el prisma, la sección del prisma no va a ser un tono perfecto, sino que puede ser imperfecto. Vamos a ver que tiene como dos ángulos distintos que se van intercalando. Y lo mismo con el dihexagonal. Bien, en el caso de las pirámides, son formas abiertas de caras que se repiten a través de un eje, pero a diferencia del anterior, que eran paralelas al eje, en este caso sí se cortan en un punto con el eje. Y por supuesto vamos a tener las mismas repeticiones. Pueden ser pirámides trigonales, tetragonales, hexagonales, bitrigonales, tetragonales o dihexagonales. Bien, las pirámides pueden estar cerrando la parte superior o cerrando en la parte inferior, o pueden estar combinadas distintas pirámides con distintas inclinaciones. Después vamos a tener algunas formas cerradas, ¿sí? Las que hablamos recién son todas formas abiertas. Y ahora vamos a hablar de formas cerradas. Estas formas cerradas se pueden presentar solas en los cristales o pueden estar combinadas con cualquiera de las formas abiertas. Las formas abiertas ya incluyen cierta simetría, o sea, si yo tengo un pedión, que es una cara que no se repite, ya sé que no hay un plano de simetría en esa posición, ¿sí? Porque esa cara no se me está repitiendo en ningún lado. Bien, tenemos los escalenoedros. El escalenoedro puede ser hexagonal o puede ser tetragonal. Fíjense, la palabra escalenoedro viene de triángulo escaleno. Las caras son triángulos escalenos, ¿sí? Tengo un par de caras en la parte superior, después se combinan dos caras en la parte inferior, después vuelven a aparecer dos en la superior y vuelven a aparecer dos en la inferior que estarían de este lado. En el hexagonal tengo también esos pares de cara que tengo un para abajo, un para arriba, otro para abajo, otro para arriba y se van intercalando, ¿sí? Estos escalenoedros van a ser formas cerradas de 8 caras en el caso del tetragonal. Tengo 4 caras arriba y 4 caras abajo, o 12 caras en el hexagonal, ¿sí? Van a estar agrupadas de forma simétrica. Y también tengo los biesfenoides. ¿Se acuerdan? Recién vimos el esfenoide, vuelvo para atrás. El esfenoide es esta forma, que es un techito, son dos caras relacionadas a través de ese eje de simetría. Y el biesfenoide es
un techito abajo y un techito arriba, ¿sí? El biesfenoide puede ser un biesfenoide tetragonal. En ese caso, estos triángulos van a ser triángulos isósceles. Y puede ser un biesfenoide rómbico, y en ese caso van a ser triángulos escalenos. Espero que me vayan siguiendo porque hay un silencio del otro lado. Bueno, sigo. Tenemos los trapezoedros. El trapezoedro tiene la forma de la cara, son caras trapezoidales, ¿sí? ¿Se acuerdan de cuadriláteros en la primaria? Que veíamos, estas son caras que tienen todos sus lados son de distinta longitud. El trapezoedro es una forma cerrada que puede ser de 6, 8, 12 o 24 caras. Esto depende del eje de simetría que yo tenga en la posición vertical, ¿sí? El más chico, digamos, el de menor cantidad de caras, sería el de orden 3, que me va a generar 6 caras, 3 arriba y 3 abajo. Sería el trapezoedro trigonal. Tengo también el trapezoedro tetragonal, que me forma 8 caras, y el hexagonal, que me va a formar estas 12 caras. El de 24, no sé si tengo una imagen, pero sería con un par de caras que se me van repitiendo. Entonces tendría ahí las 12 caras arriba y 12 caras abajo. Está bien, no, el trapezoidro isométrico de 24 caras, sí, ese lo tengo más adelante. Ya lo vamos a ver. Bien, y como formas cerradas habíamos dicho las pirámides eran formas abiertas, y la forma cerrada sería una bipirámide, que es una pirámide arriba combinada con una pirámide abajo. Y acá vamos a tener repetidas por las mismas combinaciones que teníamos antes. Trigonal, tetragonal, hexagonal, ditetragonal, dihexagonal, ditrigonal, me falta ahí la figura. Bien. También tengo como forma cerrada un romboedro. El romboedro es una forma especial que si ustedes ladean un poco la cabeza van a ver un cubo, ¿sí? Es como si yo al cubo le estuviera posicionando con los vértices uno arriba y uno abajo, ¿sí? A diferencia del cubo, el romboedro es como si yo en esa posición, en ese eje que puse vertical, lo estirara un poco o lo aplanara. Lo que tiene que tener es ese eje de distinto tamaño que los otros dos, ¿sí? Que en realidad por la posición serían 3. Fíjense que acá yo tengo una trigiroide. Esta trigiroide, ¿qué hace? Que se me formen 3 caras arriba con 3 caras abajo intercaladas con respecto a ella. Y acá vamos a considerar en el plano horizontal los 3 ejes que corresponden al sistema hexagonal o trigonal. Un eje pasaría desde el medio de esta arista al medio de la arista opuesta. El otro pasa desde el medio de esta arista que estoy señalando. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí, señora. Bueno, del medio de esta arista al medio de la arista que está pasando por acá atrás. Y el otro estaría desde el medio de esta arista que está acá al medio de esta arista que está acá. ¿Sí? Ahí tendría los 3 ejes en el plano horizontal que estarían repartidos cada 120 grados. Y si ustedes se fijan en lo que dice el texto, dice que las caras están giradas entre sí 60 grados. Tengo la cara superior, a 60 grados la inferior, a 60 la superior, a 60 la de atrás, a 60 la otra superior y a 60 esta. Bien. Tenemos también las formas del sistema cúbico. En el sistema cúbico, como yo tengo los 3 ejes intercambiables, voy a tener la forma más simple, que es el cubo, la forma más simple de entender para nosotros, porque por ahí estamos un poco más familiarizados. Ven que tengo una carita en el frente, que por la misma simetría se me va a aparecer al costado y arriba. Y eso hace que dentro del sistema cúbico todas las figuras sean cerradas.
porque todas tienden a tener los tres ejes iguales y repetirse lo mismo en cada uno de los tres ejes, van a ser todas cerradas. Acá los nombres de las formas son bastante fáciles de aprender si uno las aprende desde la comprensión. Acá tengo un tetraedro. Tetra significa 4, edro caras. Son 4 caras. 4 caras que podríamos hablar, esta imagen es muy parecida al biesfenoide. Tengo un par de caras abajo, un techito que está abajo y un techito que está arriba, que está como inclinado uno con respecto al otro, ¿sí? Entonces ahí voy a tener el tetraedro. Estas caritas triangulares son todos triángulos equiláteros. El tetraedro trifacetado, que tengo una imagen igual a la anterior, pero dentro de cada cara está dividido en 3. Por eso se llama tetraedro trifacetado. Después tenemos el hexaquistetraedro. Cada una de las caras del tetraedro, este triángulo que señalo yo acá, es un triángulo que sería la cara del tetraedro, está dividida en 6. Entonces tenemos el hexaquistetraedro. Cada cara del tetraedro está dividida en 6. Al cubo también se lo llama hexaedro. Si el tetraedro son 4 caras iguales, el hexaedro van a ser 6 caras iguales. Acá tenemos el cubo tetrafacetado, igual que el tetraedro trifacetado, que tenemos un cubo que cada una de las caras del cubo está dividida en 4 a través de sus diagonales. Entonces vamos a tener el cubo tetrafacetado. El octaedro, seguimos la regla de tetraedro y hexaedro. Son 8 caras iguales con triángulos equiláteros. El octaedro trifacetado, ¿qué va a ser? Un octaedro que cada una de esas caras está dividida en 3. El hexaquisoctaedro, tenemos un octaedro que cada una de las caras está dividida en 6. Fíjense que esa división es de vértice a lado, ¿sí? Como si cada uno de estos triángulos lo dividiéramos de vértice a lado, de vértice a lado y de vértice a lado, y ahí me quedan las 6 caritas dentro de ese octaedro. Después tenemos el dodecaedro rómbico. Dodecaedro sigue la regla de tetraedro, hexaedro, octaedro, son 12 caras exactamente iguales. Se llama rómbico porque cada una de las caras tiene una forma rómbica. Después tenemos el dodecaedro deltoideo, que es un dodecaedro, 12 caras, pero acá ya no tenemos la cara rómbica como en el anterior. Tenemos el dodecaedro. Hay una pregunta de Alejandro. Profe, yo me perdí en el hexaquisotaedro. El hexaquisoctaedro lo podés entender de dos formas. Como un octaedro, ¿sí? Esto que estoy señalando yo acá sería la cara del octaedro que está repetida acá, ¿sí? Este triángulo yo lo dividí en 6. Por eso se llama hexa, que viene de 6, y es octaedro. Un octaedro que cada una de las caras está dividida en 6. También lo podría llegar a entender como un hexaedro, que es el cubo. Si yo te señalo esta parte de acá del frente que se ve como un cuadradito, Sí, a este hexa lo estoy dividiendo en 8. sí. ¿Qué hice yo? Esta cara cuadrada la partí en 4 y después la volví a dividir en 4 a través de sus diagonales. Y me quedó 8. Sí, porque yo estaba contando, buscaba 6 y en el cubito, pero no me acordaba que era en el triángulo. Claro, podés contar. Cada triángulo del octaedro está dividido en 6 o cada cuadrado del cubo, del hexaedro, está dividido en 8. Bien, gracias. 6 por Bien. 8 o 8 por 6. El total de caras es 48. Claro, 6 por 8. 6 Lo por 8. prefiero 6 por 8 u 8 por 6, depende si consideras como un cubo octafacetado o un octaedro hexafacetado. Pero seguro que lo compliqué mejor. Así que me callo. Bueno,
Entonces seguimos con los dodecaedros. Teníamos dodecaedro rómbico por la forma de las caras, dodecaedro deltoideo, o también por la forma de la cara, o dodecaedro pentagonal. El dodecaedro pentagonal también se lo llama piritoedro porque es una forma que suele tener las piritas. Acá, fíjense que tenemos un par de pentágonos que están unidos por un lateral más largo. No son pentágonos regulares, no son todos los lados iguales. Tenemos un lado que es más largo. Este lado largo lo tengo al frente. También voy a tener un lado largo atrás. Acá tengo a la derecha dos pentágonos que están unidos por un lado largo. A la izquierda me va a suceder lo mismo. Arriba también tengo dos pentágonos unidos por el lado largo. Y abajo dos pentágonos unidos por el lado largo. Les explico esto porque esta es la posición en la que yo voy a tener que ubicar el dodecaedro pentagonal para poder analizarlo. Acá los tres ejes cristalográficos, que es una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta. Cuando vamos a analizar una figura, ubicar primero los ejes cristalográficos dónde están. Entonces, en el dodecaedro pentagonal voy a tener de lado largo a lado largo el eje vertical. Del lado largo frontal al lado largo posterior voy a tener otro eje y del lado largo lateral derecho al lado largo lateral izquierdo voy a tener el tercer eje. ¿Sí? Esa va a ser la forma de ubicar el dodecaedro pentagonal. Después tenemos el disdodecaedro, que si ustedes se fijan es muy parecida a la imagen anterior, pero cada uno de estos pentágonos está cortado al medio. El icositetraedro deltoideo, que es una mezcla entre el dodecaedro y, perdón, este disdodecaedro y el dodecaedro deltoideo. Esta figura icositetraedro pentagonal y dodecaedro pentagonal tetraédrico, que bueno, esas formas no las analizamos casi nunca. Me falta acá, no, el hexaquisoctaedro. Esta figura, no, el hexaquistetraedro me falta, ¿no? Bueno, desde el cubo, desde donde tenemos el cubo tetrafacetado, octaedro, octaedro trifacetado y hexaquisoctaedro, todas esas figuras, esas 5 figuras, son parte de la holoedría del sistema. En esas voy a tener como notación el 4/M, 3 negativo, 2/M. ¿Sí? Bien. Entonces, como ya se me adelantó la diapositiva, vamos a hacer un recreíto. Son las 11:09. Volvemos a las 11:20. Bueno, yo tengo los distintos elementos de simetría. Entonces, ahí veo, a medida que van girando las caras, cuando yo tengo un eje de simetría de orden 1, cuando gira los 360 grados se me vuelve a quedar en la misma posición sin ninguna repetición. Cuando tengo digira me van a quedar estas dos manitos, que está hecho con manitos para que ustedes se den cuenta que en realidad son pares congruentes, que es siempre la misma mano derecha, y no son pares enantiomorfos como los que se reproducen a través de un plano de simetría, ¿sí? Acá, bueno, esta imagen que está abajo, estas imágenes circulares, es como mirando desde arriba del eje, y es como los vamos a ir graficando más adelante en las proyecciones estereográficas. Bien, acá es para una forma de entender el centro de simetría. Lo que yo tengo de un lado se me repite del otro, ¿sí? Y a la derecha intento buscar lo mismo, pero no aparece. Fíjense, sobre todo en la última línea que señaló, acá la señaló desde una arista y acá sale al medio de la cara, ¿sí? Si yo tengo un vértice de este lado,
pretendería, pasando por el centro de simetría, encontrar un vértice del otro lado. Y no lo tengo. Entonces puedo decir que en esta figura no hay centro de simetría, en cambio en la otra sí hay. Yo salgo del medio de una arista y termino, pasando por el centro, termino en el medio de la arista opuesta. Lo mismo en estas dos aristas que están en el plano horizontal, salgo de la mitad de esta y llego a la mitad de la otra, y acá salgo de una cara y llego a la cara opuesta, ¿sí? Entonces, en este caso del octaedro puedo decir que tengo un centro de simetría y en el tetraedro no lo tengo. Y acá vemos, disculpen que estoy tomando mate, ustedes deben estar escuchando cada vez que chupo la bombilla. En el primer caso, una figura de rotoinversión de orden 1. ¿Qué significa esto? La carita o el elemento que estaba acá gira 360 grados, pasa por el centro de simetría y me aparece del otro lado del plano ecuatorial. Acá lo tengo arriba y cuando pasa por el centro de simetría aparece del otro lado, pero abajo, que sería lo que está señalado acá. ¿Sí? Yo tengo la manito que va para arriba, gira los 360 grados, vuelve a su posición inicial, pasa por el centro de simetría y se me aparece reflejada del otro lado. ¿Sí? Si ustedes ponen sus propias manos en esa posición, van a ver que la mano de la derecha es una mano derecha y la otra es una mano izquierda. Son pares enantiomorfos, o sea, el centro de simetría me va a crear unos pares enantiomorfos y no congruentes como era en el caso anterior. Acá tengo que esta figura gira 180, pasa por el centro de simetría y se repite abajo. ¿Sí? Entonces, acá la proyección que nosotros vemos, este punto negro en realidad no está. Es el punto en donde se llegó, digamos, al girar 180 grados, llegó hasta esa posición, pero la cara no queda representada, la manito no quedó, sino que pasó por el centro de simetría y se reflejó justo debajo de la cara, de la manito que estaba arriba. Entonces, esto que vemos de color verde, acá, va a ser un plano de simetría. Yo acá puedo decir que lo que tengo en realidad es un plano de simetría, porque la manito que tengo arriba se me repite abajo y tienen un plano especular en el medio. Esta sería mano derecha y la de abajo mano izquierda. Son pares enantiomorfos. Acá tengo de orden 3. Gira 120, pasa por el centro de simetría y se va abajo. Gira 120, pasa por el centro de simetría y va arriba. Gira 120, pasa y me vuelve abajo. De nuevo lo mismo y queda arriba. Y de nuevo lo mismo y queda abajo. Entonces, si nosotros miramos el círculo de arriba y el círculo y la imagen de abajo, vemos que tenemos 3 elementos arriba y 3 elementos abajo que están intercalados, ¿sí? Entonces yo me encuentro, esto sería un romboedro, esa figura que yo les decía que era como el cubo inclinado puesto de vértice a vértice. O sea, si yo al cubo lo estoy mirando desde el vértice, lo que voy a notar es que tengo 3 caras arriba, que se repiten cada 120 grados, y 3 caras abajo que están intercaladas con respecto a las caras superiores. Vamos con el siguiente. En la tetra gira 90 grados, pasa por el centro de simetría y me queda abajo, gira 90, se queda arriba, gira 90, se vuelve abajo. Acá la figura, si yo me imagino que estas son caras, me quedaría un biesfenoide, ¿sí? Es esa cara, esa forma que tenía como un techito arriba y abajo otro techito que está intercalado, ¿sí? 2 caras abajo y 2 caras arriba. Acá, en el caso de la digiroide, yo podría representarla con un plano de simetría, que es este círculo verde, ¿sí? En cambio, tanto en la trigiroide como en la tetragiroide no tengo plano de simetría, porque las caras no están una arriba de la otra, sino que están intercaladas. Y por último, vamos a ver qué sucede con la hexagiroide.
Acá en vez de 120 está girando 60. Gira 60 y se cruza, gira 60 y se cruza. Bien, acá la imagen que nos queda son 3 caras arriba que no están intercaladas con las de abajo como en la trigiroide, acá están superpuestas. O sea, acá sí podríamos hablar que se me forma un plano de simetría en esta posición. Todo lo que está arriba me queda reflejado abajo. ¿Sí? Bien. Bueno, esto ya creo que es un poquito más claro. Voy a sacar esto si puedo. No responde. Bueno, y ahora vamos a ver acá. El trabajo práctico que ustedes tienen que hacer, que este lo tendrían que hacer antes del lunes, de la clase que viene, así la clase que viene podemos charlar un poco de cómo lo resolvieron. Nosotros este trabajo práctico lo hacíamos en el aula, utilizando las figuras de cartón que tenemos ahí en el laboratorio. Pero como no vamos a poder trabajar con eso, yo les anoté acá abajo las oloedrías, cómo encontrarlas en esta página, que es la página con la que hemos estado trabajando la otra vez. Bien, yo creo que en el grupo de WhatsApp les había mandado un archivo que se llama modelos cristalográficos, ¿no? Igual este archivo de modelos cristalográficos está en... a ver, estoy fijándome en el grupo de WhatsApp si los puse. Martín pregunta si en PDF, profe. Me parece que sí. A ver, no lo puse en el grupo. No, pero sí lo cargué en el Drive. Claro, me parece que lo habías subido directamente al Drive. Sí, y no sé si en el grupo les puse qué figura estaba buena que vayan armando. Sí puso qué figuras tendríamos que armar. Ah, sí, lo subí acá. No sé por qué no me figuraba en el teléfono. Sí, ¿qué día lo mandé? El 25 de marzo. Que son los cuadraditos para que armemos, ¿verdad? Claro, está el archivo de modelos cristalográficos y las figuras que yo les recomiendo ir haciendo. Ahí están los números, figuras 7, 22, 29, 42, 47 y 50. Esas figuras son las que ustedes necesitarían ir analizando en el práctico. Que de todos modos aparece acá, yo acá les puse el nombre con el que figura en la página. Por ejemplo, bueno, del cúbico, el cubo, que está ahí. Y bueno, y ustedes acá pueden poner mostrar ejes y ya les señala dónde estaría la posición de los ejes y tiene la ventaja de que pueden ir girando y pueden ir encontrando los distintos elementos de simetría. Después, bueno, del sistema tetragonal creo que les puse el prisma. Prisma tetragonal de primer orden, ¿será? Sí. Bien. Acá tienen el prisma. Lo que tienen que ir haciendo en el desarrollo del trabajo práctico es lo mismo que hicieron con el práctico de los cubitos, pero ya acá se nos va haciendo un poquito más complicado porque tenemos distintas formas. En el hexagonal tenemos el prisma hexagonal, que no sé si les puse el de primer orden, que sería este. También tienen que ir analizando a dónde están los elementos de simetría, cada uno de ellos. Y
acá tienen mostrar Miller. Y estarían los índices de Miller. Acá no están utilizando la notación que usamos nosotros en el libro, ¿sí? Así que eso tendrían que... Ah, sí, es la anotación. Solamente que acá tenemos al eje C, faltaría poner como 0 o no. No, no está, le falta un eje. Acá sería 2 menos 1 menos 1, 0. Y esta es 1 menos 2, 1. Bien. En el sistema hexagonal no se confíen entonces de los índices de Miller, tendrían que ir fijándose ustedes cómo hacerlo. ¿Qué dice el trabajo práctico? Nombrar los elementos de simetría y fijándose cuál es el orden que tienen que poner. Primero, los ejes de simetría, empezando desde el mayor al menor. Después, los planos. En los planos, fijarse esos planos si están perpendiculares o no a los ejes que señalaron. Y por último, indicar si hay centro de simetría o no. Después de que buscan todos los elementos de simetría, fíjense las longitudes y los ángulos de los ejes cristalográficos, ¿sí? Para saber a qué sistema cristalino pertenecen. Si estos ejes son iguales, si están a 90 grados o no. Y eso después, nombrar las formas que se encuentren presentes. En esta primera parte, la forma que va a estar presente es la forma que yo les estoy indicando acá abajo, ¿sí? Cubo, prisma. Ahora, el prisma, nosotros en realidad lo tendríamos combinado con pinacoides, que pinacoides es ese par de caras que estarían siendo las tapitas, tapita de arriba y tapita de abajo. Bien, entonces las holoedrías las pueden ir fabricando con los modelos cristalográficos y después van a tener que hacer lo mismo, pero con estas imágenes que están acá abajo. En estas imágenes que están acá abajo ya tenemos algunas combinaciones, ¿sí? Para ver, todas estas imágenes que están acá son sacadas del libro de mineralogía, del DANA. Fíjense que abajo yo les puse cristales de ortoclasa, azufre. Si ustedes van mirando las distintas imágenes del libro, creo que están todas en el capítulo 2. Puede ser en la primera parte o en la segunda, pero están todas sacadas de ahí. Así que si ustedes encuentran la imagen y se fijan en lo que dice el texto, les va a ir indicando qué significa cada una de las caras, cuáles son las formas que van componiendo cada una de las imágenes. Bueno, y tanto en el primer caso está fácil porque yo les estoy diciendo que son las holoedrías de los sistemas. Y cuando ustedes se fijan en las tablas de resumen, ya se van a dar cuenta cuál es la holoedría de cada uno de los, cuál es la notación de cada una de las holoedrías de los sistemas. Y acá abajo ya van a tener que ir pensando un poquito más, porque no son todas holoedrías. Vamos a ver esta figura que está acá, que les estoy señalando. ¿Ustedes ven el cursor? Sí, profe. Bien. Acá podemos ver los tres ejes. Yo creo que se ven bastante fáciles. Tengo un eje vertical que va desde esta cara, que está acá arriba, rectangular, finita, hasta el vértice de abajo. Otra cara que va desde, otro eje que va desde esta carita a la carita A opuesta, que supongo que es simétrico, que está igual. Y desde la cara B, que estaría a la derecha del frente, supongo que en la parte posterior hay una cara idéntica. Y ahí pasaría el tercer eje. Estos tres ejes que yo les señalé en esas posiciones, ¿cómo son de longitudes? ¿Hay algún par o los tres que sean iguales o son diferentes? ¿Están preguntando si los ejes son diferentes o iguales? Sí, de tamaño. Diferentes. Este es más largo. El eje C es más largo, el A sería el intermedio y el B el más corto, ¿no? Y con respecto a los ángulos, ¿cómo estarían esos ángulos? ¿Son perpendiculares o no? ¿O hay alguno inclinado? Yo no logro ver lo de los ángulos. No lo entiendo. Sí, parecen ser perpendiculares. Si yo lo pongo en una cajita, es como que encaja perfecto, ¿sí?
el eje C es perpendicular al eje A y perpendicular al eje B. Y entre A y B también hay un ángulo de 90 grados. Entonces, dentro de los sistemas cristalinos que vimos, que era sistema cúbico, hexagonal, tetragonal, ortorrómbico, monoclínico y triclínico, ¿a qué sistema pertenecería esa figura? En el cúbico, el A, el B y el C son de igual tamaño. Acá habíamos dicho que tenemos el C más largo, el B es el más corto y el A es el intermedio. En el rómbico. En el rómbico, muy bien. Okay. Y ahora, dentro del rómbico, la oluedría del sistema era 2M, 2M, 2M. La notación era eje A, eje B y eje C. Acá, ¿podríamos decir que es oluedría del sistema? Lo de la... sí, sí, esa es la oluedría del sistema. Ayer nosotros estuvimos hablando un montón de los elementos de simetría. Me parece que vos tendrías que ver la grabación de la clase de ayer. Bien. Porque yo, por ejemplo, en mis apuntes tengo lo que tomé ahorita, 2/m, tengo señalado como oluedría. Claro, sí. El 2M, 2M, 2M es la oluedría y ese es el dato que te estoy diciendo yo. La pregunta que les hacía es, si la figura que estamos viendo en pantalla representa la oluedría o no. Ah, ok. En esa figura que tengo ahí, a ver si la puedo agrandar un poquito, me queda más grande de más. Si tengo 3 digiras con planos perpendiculares. 3 digiras con planos perpendiculares. En el eje C, ¿tengo digira? No. A ver los que estuvieron ayer en clase, ¿qué opinan? ¿Tiene o no tiene? Yo tengo aquí en mis apuntes que dice que los elementos característicos son 3 digiras o una digira y 2 planos perpendiculares. Claro, nosotros suponemos que es simétrico en la parte de atrás. En la parte de atrás, cuando yo lo gire 180 grados, voy a tener esta carita A, la voy a tener repetida allá atrás, las caras M, que tengo 2 caritas M, las voy a tener también en los laterales, y la cara B se me va a repetir atrás. Entonces en el eje C sí tendría una digira. Perpendicular al eje C, en esta posición, en el plano horizontal, ¿tengo un plano de simetría? Ahí no tengo plano de simetría. Entonces, esta figura no es la oluedría del sistema. Va a ser otra de las clases dentro del sistema ortorrómbico, que esa es la tarea que tienen que ir resolviendo ustedes. Como les decía recién, todas las figuras están en el libro, y el libro en el capítulo 2 tienen parte 1 y parte 2. En la parte 2, a ver, no sé si ayer la abrí. No, quería ir a los recientes. Parte 2. Bien, acá la segunda parte empieza diciendo las 32 clases cristalinas. En esta parte del libro, ustedes tienen una introducción y después empieza desde la menor simetría en adelante. Empieza hablando del sistema triclínico. Entonces vamos a tener
La holoedría es con un centro de simetría y después tenemos la otra clase que es sin centro de simetría, que es la clase 1. Después sigue describiendo el sistema monoclínico, que ahí ya podemos llegar a tener planos de simetría o digiras. Tenemos el sistema monoclínico. Arranca explicando la holoedría del sistema, que es el 2/m. Es este 2/m, y después explica el resto. Y así va a seguir señalando todas las clases de simetría que podemos llegar a encontrar, ¿sí? Ahí están todas las figuras. Creo que esta es una de las figuras que está en el trabajo práctico. De cristales de azufre. Es esta que está acá, ¿sí? Entonces, ustedes con la ayuda del libro van a poder ir resolviendo y pueden ir identificando cuáles son las formas que están dentro de la figura. Este es un trabajo para hacer con ayuda del libro. Yo no pretendo que ustedes se acuerden de memoria cada una de las formas ni todo lo que estuvimos viendo hasta hoy. Pero sí que puedan ir aprendiendo a utilizar el libro, cómo es la dinámica que tiene. Bien, acá yo les había puesto primero las imágenes de las holoedrías con el enlace y cómo tienen que buscar cada una de ellas, y después yo saqué estas imágenes del libro, que por ahí para que sea más fácil para ustedes, les puse también, este es el mismo enlace, exactamente el mismo, a la página que estábamos viendo recién, pero les señalé cada uno de cómo tienen que ir buscando cada una de las figuras. Por ejemplo, la ortoclasa, sexta opción, dice. Van acá, a la derecha dice minerales. Estos minerales están ordenados por orden alfabético, pero en inglés. Hay algunos minerales que en inglés se pronuncian bastante, se escriben bastante distintos. Por ejemplo, el yeso, nosotros lo escribimos con Y, pero en inglés se escribe con G. ¿Qué mineral buscaba? Ortoclasa. Yo les puse sexta opción. ¿Por qué? Porque acá tenemos un montón de ortoclasas. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la 6 es una figura, creo que en este caso es idéntica a la que yo les di acá en el... Ortoclasa es la primera, sí. Igual a esta. Se ve como un poquito más aplanada, pero tiene las mismas caras. Tiene esta cara ahí chiquitita, la X, la B, la M y la C. Acá está la cara chiquitita, las dos finitas acá. En algunos casos encontré exactamente la misma figura y en otros yo traté de buscar acá la imagen más parecida, que tal vez no sea idéntica. Pero la ventaja que tiene acá en el programa es que ustedes la pueden ir girando, pueden ir buscando con un poco más de facilidad dónde están los ejes y los planos de simetría. ¿Sí? Recuerden que para un mismo mineral, la simetría siempre va a ser la misma. Entonces, por ahí no tengo el mismo desarrollo de todas las caras, pero la simetría sí se va a mantener, va a ser exactamente la misma. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ir cerrando la clase. Yo, ahora que estuve compartiendo pantalla y que puse ocultar la barrita, no sé, acá, dejar de presentar. Bueno, hay algunos chicos que trabajan a la mañana y decidimos hacer una clase a la tarde el viernes. Todavía no fijamos ningún horario, lo vamos a fijar después en el grupo, pero yo creo que el viernes a las 3 de la tarde vamos a hacer la clase. Ustedes traten de ir avanzando con este trabajo práctico. Entonces, esa clase vamos a hacer una gran clase de consulta y me gustaría que participen y que vayan sacándose todas las dudas que tengan con respecto al trabajo práctico número 2. Si les queda alguna duda del trabajo práctico número 1, pueden ir mandándome mensajes en el grupo de WhatsApp y yo, si la respuesta es muy larga, por ahí les hago un videito y si no,
les mando un audio o les hago alguna explicación más cortita. Bueno, los que puedan resolver el trabajo solo, directamente ya nos veríamos el lunes que viene. La clase del lunes quedó a las 10:30 de la mañana. ¿Alguna consulta? No por ahora, profe. Gracias. Bueno, hoy me acordé de grabar la clase, así que en un ratito la subo al Drive para que la tengan